El Museo Nacional de Arte nos recibe con una muestra que nos habla del imaginario de Rembrandt van Rijn, uno de los artistas más importantes del barroco y, por supuesto, de territorios neerlandeses, y que además en esta ocasión, a través de esta muestra que se llama La diosa de la casa de Rembrandt, que está compuesta por 4 piezas en el Museo Nacional de Arte, nos habla del imaginario de este hombre, un hombre que pasó por diversos momentos en su historia, por la viudez, por circunstancias políticas, históricas y culturales, pero aún así a través de su arte se develó mucho de su mística, de su pensamiento. De esto platicaremos el día de hoy en Conecta, cartelera cultural activa. Mi nombre es Brenda Galicia, bienvenidos. Estamos aquí en el Museo Nacional de Arte, en donde detrás de mí podremos encontrar algunos momentos imprescindibles de la época y de la vida de Rembrandt van Rijn. Por ejemplo, en 1606, que es la época de su nacimiento, en 1620, cuando se matricula en la Universidad de Leiden y que después comienza una trayectoria maravillosa en territorios de la pintura. En 1625, 5 años de estar matriculado en la Universidad de Leiden, él se asocia con Jan Lievens para abrir un taller de pintura, y esto hace que incremente todo su expertise en territorios del arte. Él en 1631, después de algunos años, aproximadamente 6 años de estar trabajando en territorios del arte, se muda a Ámsterdam para continuar con este trabajo artístico y, por supuesto, continuar como aprendiz. Y una de las principales piezas que podemos encontrar en su historia data de 1632 con Lección de Anatomía del Dr. Tulp, que es el primer cuadro en conjunto que tiene y en donde presenta pues varias disecciones anatómicas. En este caso la podemos ver aquí, pero sobre todo lo que más resalta y lo que llama la atención es el tema del uso del claroscuro, uno de los principales fenómenos que podremos encontrar dentro de su pintura y que por supuesto lo identifican. Después ya vemos épocas como la de 1633, cuando realiza La Tormenta de Galilea, en donde ya encontramos personajes inclusive bíblicos que también forman parte del quehacer pictórico y también del discurso que maneja, y encontramos, por ejemplo, varios momentos importantes. 1641, cuando pierde a 3 de sus hijos luego del nacimiento de Titus. Entonces aquí también encontramos momentos dolorosos dentro de su pintura, en el cual el uso de claroscuros también forma parte importante de la retórica. Nos vamos aquí con otra línea del tiempo en 1642, en donde a los 36 años de edad pinta La Ronda Nocturna o La Milicia del Capital Franz Bourning-Cook, en donde presenta una escena colectiva, en donde también podemos encontrar aquí claroscuros y por supuesto podemos encontrar varios momentos icónicos. Esta pieza de 1656 nos data a lo que podemos ver también dentro del ejercicio que podemos encontrar aquí en el Museo Nacional de Arte y que Mariana Sánchez nos va a explicar en un momento. Estas piezas y el arte también de aquella época se valió de hacernos encontrar arquetipos en el arte y de visibilizar lo que era bueno y lo malo. Y hay varias piezas similares que podemos encontrar aquí, en donde se ocupa el arte para poder posicionar ciertos pensamientos de la sociedad en aquella época. Entonces, esta es la primera parte de la muestra. Ustedes van a entrar a la sala y vamos a poder encontrar toda esta línea de tiempo en donde encontramos momentos importantes que nos van a ayudar a darle una lectura a Rembrandt. Esta muestra también se compone de una segunda parte, que es la que pueden ver aquí a mis espaldas. Estas forman parte de 3 ejercicios de Rembrandt, en donde 2 de ellas son de un hombre que está, digamos, en una condición social de mendigo. Y esta condición social nos obliga también a entender distintas problemáticas que se vivían
Pues en la época, por supuesto. ¿El arte para qué funcionaba? Y esto es la función social del arte. El arte también ayudaba a divulgar o a promover ciertas circunstancias políticas y culturales y por supuesto también ideologías, y además ayudaba a sensibilizar a la sociedad. A través del arte podíamos entender distintas condiciones, como en este caso la mendicidad que podemos encontrar aquí en estas piezas, y también a pelear a la emoción colectiva para poder ayudar a estas personas. Esto también formó parte del quehacer de Rembrandt y lo podemos encontrar aquí en el Museo Nacional de Arte. Mi compañera Mariana Sánchez nos tiene más información respecto a estas piezas. Las sociedades a través del tiempo han construido sus normas y formas de vivir y convivir. Para tener una interrelación entre las personas, se han creado arquetipos sobre lo que está bien o mal. Estos se basaban en la moral y el hedonismo principalmente. Y no solo en las sociedades podemos encontrar estos arquetipos. En el arte, también los artistas plasmaron en sus obras estos conceptos. Uno de ellos fue Rembrandt, quien ocupaba las sombras de sus pinturas para dar un impacto emocional, las actitudes y hasta la arquitectura. Rembrandt, a decir de especialistas, realizó autorretratos fuera de lo común. Se retrató con harapos de mendigo, con zapatos destrozados, facciones gruesas, con lo que se podía interpretar una representación negativa o mala de él. Esto, de acuerdo a los estereotipos o arquetipos de la belleza y la economía. Pero, por otro lado, esas mismas interpretaciones de los mendigos producían un sentimiento de paz, serenidad. El toque y sensibilidad de Rembrandt en sus pinturas lograba conjuntar los arquetipos del bien y el mal. El pintor Jan Lievens realizó un retrato de Rembrandt en donde lo dibujaba como un hombre apuesto, su nariz no era tan grande, boca mediana, con labios gruesos y mirada tranquila. Sin duda, Rembrandt tenía la sensibilidad de proyectar en sus obras situaciones buenas y malas. Sí, muy a su estilo. Mariana Sánchez. El Museo Nacional de Arte nos recibe con esta pieza que es la maestra de esta sala, que justamente nos habla de Rembrandt van Rijn y de su pensar y sentir respecto al imaginario femenino. Esta pieza se llama Henrik Stoffels como Palas Atenea. Es una alegoría que hace respecto a una alusión a Palas Atenea, lo que también se conoció como Minerva, una mujer inteligente, diosa de la inteligencia, de la fortaleza, y cómo es que Van Rijn la compara justamente con su esposa o con la que en aquel momento era su compañera de vida. Entonces vamos a platicar con Héctor Palares, curador en jefe del Museo Nacional de Arte, quien nos brinda más información respecto a esta pieza. El Museo Nacional de Arte nos ofrece un gran regalo. Vamos a conocer a profundidad a uno de los personajes más importantes en la historia del arte en el mundo, que justamente es Rembrandt van Rijn, uno de los artistas más peculiares, más significativos del siglo XVII y también uno de los principales de la época del barroco. En esta ocasión el MUNAL, después de varios años de no tener un Rembrandt en nuestro país, nos ofrece una mirada hacia una de las mujeres más importantes de su historia, pero sobre todo una mirada no hegemónica hacia lo que en aquel momento significaba una mujer. De esto platicaremos el día de hoy en Conecta Cartelera Cultural Activa y lo vamos a hacer de la mano de Héctor Palares, curador en jefe del MUNAL, quien nos va a explicar más información respecto a esta pieza que tenemos detrás. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias, un gusto platicar contigo. ¿Qué significa tener esta pieza en el Museo Nacional de Arte en un contexto en el cual estamos resignificando identidades como es esta época? Claro que sí, pues un gran gusto para mí, por supuesto, sean todos bienvenidos al MUNAL. Y tener a Rembrandt en el MUNAL y tener el retrato de la última gran compañera de Rembrandt, como bien lo decías ahora, nos invita a un juego de miradas desde la contemporaneidad. A veces pensar en un artista que vivió hace más de 350 años o que nos legó una serie de temas mitológicos, históricos, retratos, paisajes, puede parecernos algo alejado. Más allá del nombre,
más allá del artista, más allá de su influjo, como bien señalabas, en el siglo XVII y en muchos otros momentos de la historia del arte, tener esta obra señera, Enriqueta Stoffels, como Palas Atenea en el museo, nos invita a diacronías. ¿A qué me refiero con ello? A ver en diferentes tiempos cómo seguimos siendo los mismos, cómo tenemos intereses, cómo tenemos pasiones y emociones que se manifiestan y que dejan un legado en la historia del arte. Esta pintura, que proviene de una colección particular alemana, que por primera vez se exhibe en México, un óleo de este calado que difícilmente podemos ver en nuestro país, hacía muchos años que ya no teníamos de pronto estas experiencias como tener a Rembrandt desde la época de aquel legendario y emblemático Centro Cultural de Arte Contemporáneo, y de pronto ver a Rembrandt pintando a Henrique Stoffels, esta mujer que llega como ama de casa, que llega literalmente para el cuidado de los hijos de Rembrandt, que murieron en muy temprana edad, hijos de Saskia, su única esposa formal en la vida, y que bueno, se convierte en la gran administradora, en la gran compañera, en la cómplice, en la promotora incluso comercial de su obra, con quien abre una galería para vender las pinturas del maestro, y que será también la madre de su hija Cornelia. Pues estamos hablando de una mujer excepcional. En realidad no es un lugar común. Estamos pensando en una época como es el siglo XVII, holandés, puritano, de raigambre calvinista, de una serie de censuras, de éticas muy extremistas, y pensar en una mujer que vive sin casarse con un hombre 20 años mayor que ella. Hoy de pronto, independientemente de nuestras grandes inclusiones y miradas, afortunadamente cada vez más abiertas, todavía a veces nos puede resultar complejo, pensémoslo en el siglo XVII. Enrique se vio sujeta a acudir a tribunales, se vio sujeta a mordaces críticas sociales, la llamaban manceba, que literalmente es un término muy políticamente incorrecto para la época, y que bueno, pues ella con gran dignidad y con gran prestancia saldrá avante no solo en la vida personal del artista, no solamente también como mujer y ama de aquella casa de Rembrandt. Por eso le hemos titulado La diosa de la casa de Rembrandt, casa con S, la diosa del hogar, esta mujer que aquí aparece pintada por el artista como una diosa griega, como Palas Atenea. El artista la está llevando a un nivel olímpico, está finalmente exaltando a su gran compañera de vida como una figura emblemática de la antigua mitología grecolatina. Héctor, quisiera contextualizar sobre la época del barroco que le tocó vivir a Rembrandt, sobre todo entendiendo que había una disputa religiosa bastante profunda, que existía un tema por los colonialismos y por colonizar a través de las, pues todo lo que eran las religiones, la concepción del mundo. ¿Cómo vivía o cómo se vivía en aquella época el ejercicio del arte, que también hace más revolucionario aún esta pieza que estamos viendo? Me haces una pregunta capital, indudablemente. ¿Por qué? Porque tendremos que pensar en una época donde la mitad de Europa prácticamente ha abrazado el protestantismo. Tanto la tradición luterana o calvinista o la anglicana, hay muchísimas vertientes, frente a una Europa católica mediterránea. Eso no solamente representaba una afiliación ideológica o una percepción de si seguir o no al Vaticano, era también un modelo económico, un modelo de competencia mercantil, una competencia en el Atlántico, una competencia incluso en regiones tan alejadas como África o el sudeste asiático. De hecho, la hija de Henrique murió en Yakarta, en Indonesia, en las Indias Orientales holandesas. Estamos hablando de un mundo global, de un mundo cosmopolita, de un mundo capitalista, de un mundo de gran furor económico y de competencia por mercados, por territorios coloniales, por también un encuentro de razas, lenguas, culturas que nos llevan a una época compleja, una época difícil, una época de sensibilidades a flor de piel, la guerra de los 30 años, que justamente tiene lugar en esta primera mitad del 17, enfrentando a naciones, a monarquías, a grandes poderíos, y es una época en donde el arte se volverá un testimonio inmediato de toda aquella carga cultural. Por eso, cuando pensamos en simplemente una digresión muy breve de la pintura española y pensamos en los reinos católicos, hablamos de exuberancia, de majestad, la pintura de Rubens alegórica, sus Bacos, las hijas de Leucipo, las Tres Gracias, con esta carnalidad, con esta luminosidad, con esta extroversión de un mundo católico flamenco. Cuando pensamos en Rembrandt pensamos en esto, interiorismo, domesticidad, son valores de la burguesía mercantil de Ámsterdam, de Delft, de Leiden. Recordemos a Vermeer,
otro de los grandes maestros también del 17, contemporáneo de Rembrandt, que incluso quedó un tanto supeditado al esplendor que Rembrandt, ¿verdad?, dio con su luminosidad a la cultura holandesa del 17, pero encontramos mujeres sirviendo jarras de leche, encontramos mujeres con aretes de perla, como la misma que le pone aquí a Hendrike, encontramos lecciones de piano, mujeres leyendo cartas. Son escenas de interior, escenas de la vida doméstica, los grandes valores de ese puritanismo familiar, laboral, la ética de austeridad, que no tiene nada que ver con el mundo católico. Entonces, es muy interesante porque a través de Rembrandt tenemos una ventana abierta a un tiempo, a usos, a costumbres, a formas, a paradigmas. Por eso, estar frente a una pintura como esta es leer al artista, leer a su tiempo, leer a su compañera, leer a su propia intimidad. Es realmente un viaje a través del gran maestro neerlandés del claroscuro, pero de los grandes valores de sus ideas, tiempos, espacio, costumbres, vida cotidiana. Me parece curioso entender las visiones hegemónicas de la época, ¿no? Sobre todo cómo se trasladaban en territorios del arte y además entendiendo que no tenían las mismas herramientas que hoy tenemos, duraban mucho tiempo en darse a conocer nuevas ideologías y también en superarse otras ideologías. Solamente para resaltar, los valores artísticos de la época eran en territorios de femeninas, más íntimas, más de casa, más hogareñas, y los arquetipos masculinos era también lo que estamos viendo ahorita con esta pintura. Sin lugar a dudas, cuando nosotros pensamos, ya que tú bien lo señalas, en el rol de la mujer no como artista, que las hay espléndidas artistas del barroco, Rosalba Carriera, Artemisia Gentileschi, algunas maravillosas, Elisabeth Le Brun, que pintó a María Antonieta, pero en general eran gremios de hombres, eran gremios abanderados por el abuelo, el padre y el hijo, es decir, maestro, oficial y aprendiz, trabajos en ese rigor doméstico de heredar el oficio, de experimentar con nuevas técnicas, conocer los materiales de moda, el blanco de plomo de Rembrandt, el manganeso, la azurita, todo lo que también hoy sigue tan vivo y tan lúcido en su discurso plástico en la pintura actual. Pero la mujer no conoció descanso como musa, como tema de representación. Puede aparecer como personaje bíblico. Rembrandt pintó también o a la propia Saskia o a la propia Hendrike como Betsabé, ¿no?, en la historia de David, o como Susana y los viejos, como pintó a Saskia, pasajes bíblicos que eran también lecciones ejemplares, que la gente los veía y eran adoctrinamientos, modelos de virtud, paradigmas que seguir y normar en la sociedad. Pero mientras que el barroco, por ejemplo, católico, exaltó el desnudo, exaltó estas formas a plena luz del día, como podemos pensar en las Tres Gracias de Rubens, el barroco holandés también cultivó obviamente el género del desnudo, pero en una forma mucho más intimista, donde vemos luces ocres, fondos en penumbra, estos juegos de claroscurismo que no solamente son un recurso técnico, sino también son una forma de ideología. Por eso la mujer transita a través de la pintura como una diosa, como una heroína bíblica, como una burguesa de la sociedad holandesa de la primera mitad del 17, pero todas ellas configuran justamente este arquetipo del que tú hablas. ¿Cómo ver a la mujer? Si recordamos una de las grandes inspiraciones de la época, y con esto cierro, que fue Juan Calvino, con su libro titulado Institución de la Religión Cristiana. El propio Calvino, fíjense qué cosa, leído desde nuestra perspectiva actual, Calvino decía, hay que casarse con una mujer que no sea agraciada físicamente, porque así nuestra mente no se distrae de pensar en Dios. Pensemos que miren que Hendrike era una mujer muy bella, incluso reconocida en su tiempo como una mujer muy atractiva, pero bueno, son valores, estándares y arquetipos que nos permiten también a través del tiempo leer cómo somos, cómo hemos sido, qué podemos superar, qué podemos cambiar, qué hemos cambiado y finalmente cómo se constituye nuestra cultura. Héctor, se mencionó en la conferencia de hace un rato que era una alegoría de Palas Atenea, inclusive aquí lo tenemos, ¿no? Palas Atenea también es como un símil a Minerva, la diosa de la sabiduría, una diosa fuerte, un personaje importante también, por supuesto, protectora, inteligente, muchas cosas que se le dan a ella, y para el público la alegoría es una representación de aquello que tal vez no tiene o no es fácil representar. ¿Qué se ve de la mujer, no solamente de su mujer, sino de la mujer? Porque también esto nos habla que a pesar del condicionamiento social que se tenía de la época, si alguien se logra ver o logra ver los brillos de una mujer o de un hombre, se habla de un etos, como Aristóteles decía, ¿no? De un etos que está reflejado en el otro, en nuestra mirada. ¿Qué existía ahí? ¿Qué se ve en temas alegóricos?
Lo señalas muy bien. Mira, la alegoría tiene de suyo, a lo largo de la historia del arte, pero particularmente en el contexto del barroco, la forma de exaltar símbolos que corresponden con nuestra vida cotidiana. Lecturas ejemplares, ¿por qué conocer la historia de Judith y Holofernes? ¿O por qué conocer a una diosa griega? Porque cómo eso incide en nuestro carácter y comportamiento de todos los días. Para la plástica del barroco, el hecho de acudir a la mitología grecolatina era rescatar esos valores simbólicos, esas cualidades, como tú bien señalabas. Rembrandt, por ejemplo, no podría haber pintado a Hendrike como Afrodita, como una carga erótica, sensual, sinuosa, ¿no? De la cadencia amorosa de Afrodita, como era la caprichosa protectora del matrimonio y celosísima esposa de Zeus. Tendría que presentarla como esta mujer autosuficiente, siempre virgen, que nunca tuvo relación con ningún hombre, que era el símil de la victoria, del triunfo, la que da la rama del olivo, el símbolo de la paz a los atenienses, que se convierte en diosa tutelar, en diosa de fortaleza. Ella está dedicada al Partenón, en la Acrópolis de Atenas. El Parthenos es virgen en griego. Es la diosa autosuficiente, segura, que era la investidura idónea para Hendrike. En medio de toda esta polémica en la que hablábamos de caracteres sociales y morales y éticos, el ethos del que tú me hablas es en realidad esa forma de que un artista está, y si quisiéramos interpretarlo de pronto con este guiño, con este sesgo, pues también contraviniendo valores de su tiempo, de alguna manera siendo ciertamente subversivo, como hoy pensamos en una exposición de arte contemporáneo. Y pensamos en artistas de pronto como Gabriel de la Mora, o pensamos en Betsabe Romero, o pensamos en Magali Lara, y decimos sus propuestas a veces pueden ser confrontativas o difíciles. Eso era Rembrandt de su tiempo. Es un artista que, si bien sigue los grandes cánones de los géneros de paisaje, de bodegón, de retrato histórico o mitológico, hay ciertos guiños en él que lo hacen un visionario, que lo hacen un rupturista. Voy a utilizar un poco con cierta libertad y laxismo ese término, porque por eso lo admiraron los románticos, por eso Gustave Courbet, por eso Turner celebraban la maravilla de su colorido, pero la maravilla de sus temas. Los impresionistas encontraron en Rembrandt al gran maestro que jugó con la tonalidad y cromatismo para acercarnos a estos 1000 visos de luz en una sola obra. Eso es la universalidad de un artista. Por eso ver a Rembrandt en el año 2022 en un museo mexicano es ver a un artista de piel a piel, es tenerlo de codo a codo, es tenerlo con las preocupaciones, intereses y resoluciones como lo haríamos desde la perspectiva actual, y lo hizo él en su propio contexto. Cuando otros artistas exaltaban los colores, otros exaltaban las formas, él lo hace a través de luz y sombras y tiene cada aspecto una carga emotiva. Finalmente forma parte de una retórica, cada elemento que se une y es un discurso esta pieza. Si nos pusiéramos a jugar con la audiencia y también para entender la serie de signos que podemos encontrar, ¿qué signos son clave que tú consideras que forman parte de este discurso, de esta retórica? Pensamos, cuando vemos justamente esta obra, que hay características tradicionales en la iconografía de Palas Atenea, la diosa con el casco, con el escudo en primer plano, muy similar de pronto a la iconografía que tiene Alejandro Magno en el Museo Carlos Gulbenkian de Lisboa, o la que tiene la colección de Glasgow en Inglaterra, la representación de Marte o Ares, el dios de la guerra. Aquí Atenea o Minerva, como tú bien señalabas, en sus acepciones griega y romana, aparece humanizada, aparece mundanizada. ¿A qué me refiero con ello? Que no es una imagen laudatoria o exaltatoria de alguien inalcanzable, de esas diosas olímpicas como las que vemos en la retórica de los pueblos grecolatinos en Olimpia, o la vemos en el Museo Arqueológico de Atenas, que es espléndido, con una diosa portentosa, inalcanzable, que finalmente, pues sí, sentimos nuestra pequeñez e infinitez humana. A ella la vemos cercana, la vemos con perlas en las orejas. La perla es un símbolo de pureza en la tradición de la cultura occidental como alegoría, pero aquí, como la joven de perla o del arete perla de Vermeer, aquí vemos a una diosa que no aparece tradicionalmente con joyas mundanas. Está llevando a Hendrike a defender estos códigos de valor de su vida, de su tiempo, joyas que indudablemente pertenecían a la colección de Rembrandt. Él fue un gran coleccionista de armas, de telas, de objetos antiguos, de piezas grecolatinas y egipcias. Estamos en ese tránsito de lo cotidiano a
la representación canónica de cómo yo debo de cumplir con una clientela. En realidad, a pesar de que es una obra austera, acordémonos que otra de las grandes cargas visuales en la pintura de Rembrandt es la sobriedad, la austeridad, estos fondos en penumbra, la manera del Caravaggio en el tenebrismo italiano, donde se exaltan de pronto las telas. El collar que vemos metálico, la armadura con estos chapetones exquisitos que juegan también con el propio modelo de Rembrandt. Él está tomando motivos de su propia casa, de su propia colección. Ya lo había hecho con Saskia, lo había hecho con Titus, lo hará con su hija Cornelia. Es ese juego, y para responder a tu pregunta, la retórica de cómo desde mi perspectiva, desde mi inmediatez, desde mi mundo más íntimo y cotidiano, puedo hacer una obra de valor universal. ¿Cuál sería el elemento principal que más vuelve icónica esta pieza? El hecho de hablar de una diosa de la casa, de una petición. Fue un conde siciliano, un conde de Messina, el que solicita a Rembrandt estas alegorías grecolatinas, pero cómo a partir de más allá, cumplir con un encargo, obtener un beneficio económico. Se nos olvida que estos pintores tenían que comer y tenían que pagar deudas y tenían acreedores por todos lados que consumían el patrimonio. Así como nos preocupamos hoy por pagar el predial o pagar la luz, Rembrandt se preocupaba igual. Digo, sé que es una pues suerte de paradoja pensar en lo que vale hoy una obra de los grandes maestros, pero ellos tenían esas mismas preocupaciones en su entorno inmediato. ¿Cuál sería la carga icónica de esta obra? Partir de eso, partir de más allá de un encargo, más allá de un compromiso laboral, llevar esto a su propia autorreferencialidad. Rembrandt pintó muchos autorretratos. Fue un artista que se autorretrató en muchas ocasiones desde muy joven hasta prácticamente antes de morir. Y esto, el hecho que su familia, su vida, su intimidad, eso que de pronto, como decíamos, hacemos en una red social o hacemos una publicación, mostrarla, cumplir con ello un cometido laboral, pero también hacerla perdurable. Y no es un lugar común. Cuando hablamos de la universalidad en el arte, no se trata de aquel famoso cliché del arte de todos los tiempos. Es en realidad pensar cuánto nos sigue significando, cuánto nos sigue siendo cercano, cuánto resulta cotidiano y entendible a pesar de los siglos, de los tiempos, de los cambios en contextos y en tradiciones culturales, cómo esta mujer es un espejo en el que todos los que vengan a visitarla van a poder mirarse desde nuestra propia perspectiva, en la mirada, en el guiño, en el rostro, en la actitud, incluso en la gestualidad de una mujer que nos antecedió, pero que es como cualquier otra en nuestra realidad contemporánea. ¿Cuáles pudieran ser diferencias o similitudes de esta pieza con el arte novohispano? Finalmente se habló también de un inicio. Son épocas similares, miradas distintas, un país o una práctica, parte de la colonización, con otras prácticas también, inclusive hasta religiosas. Por otro lado encontramos esto con un tema igual que va en contrapunta con el tema religioso. ¿Qué podemos encontrar de diferencias y de similitudes? Cuando nos pensamos en la influencia del arte europeo, por ejemplo, en nuestros 300 años de vida virreinal, pensamos particularmente en la influencia de naciones católicas. Pensamos en la influencia desde España, de Zurbarán, de Murillo, del Españoleto, de Juan de Valdés Leal. Pensamos en Italia, en Caravaggio, en Tiziano, en Tintoretto. Pensamos indudablemente, por supuesto, también en pintores franceses como Georges Latour, en términos de influencia de claroscurismo. A Rembrandt no lo pensamos tanto. Pensamos mucho más en Rubens. Gustavo Curiel, justamente ayer transmitimos desde el MUNAL una conferencia que vale la pena también que todos estos públicos se enteren de que tendremos un programa académico. Tuve el honor de dar yo la conferencia ayer, pero que queda en línea, queda en Facebook del MUNAL, justo sobre lo que tú me estás preguntando. Viene Ana Carpizo, que es nuestra subdirectora, a hablar de la iconografía de Palas Atenea en la pintura holandesa. Viene el doctor Esteban Calderón Argomedo, que es un gran especialista en Rembrandt y en pintura europea, a hablarnos de todas las grandes etapas plásticas. Y justo ayer en la conferencia yo citaba una frase de Gustavo Curiel, gran investigador de la UNAM, que tuve la fortuna de que fuera mi maestro, que decía: a Nueva España llegan las excentricidades, rebuscamientos, horrores al vacío de Rubens, que justamente tienen que ver con esta práctica católica, flamenca, de Habsburgo. Rembrandt no está tan presente en nuestro influjo novohispano, justamente por estas brechas religiosas, culturales, políticas, pero llega a su estilo.
Más allá de sus grandes motivos o de su forma de representarlos, llega el claroscurismo, llega el preciosismo, los drapeados de las telas, la forma tan vivaz de recrear una joya, un casco, una tela. Sabemos que incluso la grana americana, nuestra famosa grana cochinilla, como llegó a Van Gogh, llegó a Rembrandt. Hay pigmentos con la grana americana que se exportaba, uno de nuestros grandes regalos al mundo, así como el chocolate, entre tantos otros, ¿no? ¿Qué sucede? Que sí hay puentes, que claro que hay vasos comunicantes. En nuestra colección tenemos artistas que, si bien siguieron la línea claroscurista de grandes maestros españoles o italianos, tienen ecos de Rembrandt, en este sentido de cómo crear una atmósfera, de cómo utilizar el color, la luz y la sombra para dramatizar un tema, para que se vuelva una escena viva, para que la joven nos hable, para que veamos finalmente qué pasa, de que no es una escena estática, hay movimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Sebastián López de Arteaga, con La incredulidad de Santo Tomás, una de nuestras grandes obras en el Munal, Cristóbal de Villalpando con los desposorios de José y María, José Juárez con los santos Justo y Pastor, son imágenes religiosas o incluso retratos de virreyes como el de Juan Rodríguez Juárez. Vemos de pronto estos juegos de luz y sombra, de contraste, que crean todo un discurso, que nos permiten vivir la pintura, que nos permiten sentir ese... Seguimos siendo muy barrocos, y te lo digo así, cuando tú me hablabas, ¿cómo podemos resignificar esto? Hoy, mira, hasta yo hablándote ahorita estoy siendo muy barroco y muy histriónico y muy teatral. Es nuestra cultura barroca, como un mercado nuestro, con sus puestos, colores, sabores, es barroco. Como nuestra forma de interactuar, a veces de vestirnos, de comunicarnos, de escribir una carta. Bueno, ahora ya ponemos algo muy sucinto en nuestras redes sociales, pero en realidad somos una cultura de discurso, de movimiento, de exceso, de riqueza, de visualidad, de colorido. Eso es nuestra cultura y tiene que ver con ellos, ¿sí? Son líneas de continuidad, por eso les decía yo, venir a ver a Rembrandt es ir a platicar con un amigo, es reencontrarnos en un acto tan cotidiano como tomar café con alguien muy cercano. Para cerrar, cuando hablamos con un amigo de mucho tiempo, también de pronto cambian las identidades, ¿no? Cambia su manera de pensar, de ver el mundo, al igual que la nuestra. Ustedes en el tema de la historia del arte tienen miles de referencias para poder significar o resignificar ciertos momentos de la historia del mundo. ¿Cómo cambia la mirada después de haber estudiado a fondo esta pieza de Rembrandt, analizar estos momentos y sobre todo darle un significado con el momento en el que estamos viviendo, en el cual también existen estas luchas feministas, existen estos temas de que posiblemente en el arte no han existido muchas mujeres que han confrontado con todo el sistema patriarcal, pero también hay hombres como Rembrandt que desde el siglo XVII están pugnando por una liberación de la mujer, por una resistencia, por una defensa, por muchas cosas para resignificar también el valor de la mujer, y encontramos también mujeres que se significaban por su propio ser, como en este caso ella, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo cambian estas miradas luego de analizarlo a profundidad? Yo me atrevería a responderte diciendo, más que cambien nuestras miradas, nos convencemos de que los hombres somos siempre los mismos. Me refiero a la humanidad, en el tiempo y en el espacio. Tenemos las mismas pasiones, los mismos gustos, las mismas emociones y preocupaciones. Hay cánones, dictados sociales, políticos, culturales, pero en realidad nuestra esencia es siempre la misma. Pensar en un museo como este que tiene 450 años de historia artística, aquí desde la segunda mitad del 16 hasta la primera mitad del 20, y vamos transitando de pronto por obsesiones religiosas del barroco novohispano, pero que encontramos de pronto estas mismas pasiones en los artistas modernos de la Escuela Mexicana de Pintura, o que pensamos en la forma de representar el cuerpo con artistas de la Academia San Carlos en el siglo XIX, o cómo el paisaje viene a encontrarse con diferentes rangos y jerarquías de importancia en José María Velasco, pero también en Diego Rivera, pero también en una pintura de fondo de José Juárez. Esto, a partir de Rembrandt, nos viene a reiterar y a confirmar nuestra universalidad, como decíamos, ese cosmopolitismo. Somos de verdad ciudadanos del mundo. Parecería que estas culturas, cuando uno piensa la cultura nórdica, pensar en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, las de pronto conceptualizamos como algo tan alejado a nuestra forma y percepción cultural como mexicanos. Hay, sin embargo, puntos de contacto. Si bien, claro, hay diferencias, individualidades que nos enriquecen y que aportan y que crecen y que nos hacen intercambio. Como un danés se sublimaría en nuestro mercado de Sonora sin poder dar crédito del portento colorido y visual que es eso, nos pasará a lo mejor viendo el castillo de la reina de Dinamarca. Pero
al final del camino, nuestro gran patrón de emocionalidad, de lo que nos lleva a crear arte, lo que nos lleva a testimoniar, más allá de lo que impliquen, repito, clientelas, encargos, momentos, líneas políticas, sociales o culturales. Lo que dejamos ahí es una parte de nosotros mismos. Entonces, finalmente, el arte sigue y seguirá, a pesar de los discursos a veces muy controvertidos que tenemos en el mundo contemporáneo, con las instalaciones o performance o propuestas conceptuales, siempre habla de lo que somos. Siempre habla, hoy nadie puede pintar como Rembrandt, porque no nos interesa pintar hoy a la manera de Rembrandt, nos interesa una instalación, nos interesa cultura ecológica, reciclaje, inclusión, sostenibilidad. ¿Me explico? Pero nuestros temas siguen siendo esos. Seguimos preocupándonos por esto, por dignificación. Seguimos preocupándonos por inclusión. Esa es nuestra universalidad y esa es la universalidad que Rembrandt regala al público en el Museo Nacional de Arte. Y el arte sigue contando historias. Es la mejor manera de contar nuestras historias. Así es. Invita al público a que se sume a ver esta pieza. ¿Hasta cuándo podremos disfrutarla? Con todo gusto, pues sean todos bienvenidos al Museo Nacional de Arte, en Tacubaya número 8, nuestro entrañable centro histórico en la Ciudad de México. Esta exposición, a partir de 24 de febrero hasta el 29 de mayo de este año, podrá ser visitada por todos los públicos en la planta baja del museo, dedicada a esta sala al nombre de Jorge Alberto Manrique, su primer director. El MUNAL cumple 40 años. Justamente en julio de este año, así que nuestra primera exposición de aniversario es Enriqueta Stoffels como Palas Atenea, de martes a domingo, de 11 a 17 horas. Serán todos bienvenidos al Museo Nacional de Arte. Estas charlas que me platicabas, que se realizarán también como actividades aledañas, ¿en dónde el público podrá conseguir esta información? Por supuesto, en la página web del museo, www.munal.mx, encontrarán todos nuestros programas académicos. Para justamente con el intimismo que implica nuestra exposición de gabinete, de verdad lo van a sentir como algo muy cercano, algo muy de casa. Tenemos 3 conferencias, una que tuve yo el gusto de impartir, ya está en línea, se queda justamente subida en la página. Viene Ana Leticia Carpizo, nuestra subdirectora, a hablar de la iconografía de Palas Atenea, la pintura holandesa, y finalmente el doctor Esteban Calderón Argomedo, hablando de la pintura alegórica, que ya tú muy bien lo señalabas, en la obra de Rembrandt. Son imperdibles, actividades educativas, talleres virtuales. En la propia página del museo encontrarán toda la información, y siempre el MUNAL para todos sus públicos, arte para todos sus públicos siempre. Perfecto. Ya nada más para cerrar y en territorios personales, esta es una pieza que es difícil verla en nuestro país. Habíamos hablado que no se presenta una pieza de Rembrandt desde hace algunos años. ¿Cómo lo vivieron desde el ser humano, no desde el investigador, desde la persona que ocupa un cargo, desde el ser humano? El develar esta pieza, el ponerla en esta sala, ¿cómo fue? Yo vuelvo a la figura que comentábamos hace un momento. Somos un gran equipo y cada equipo tiene su propia percepción y su propia manera de interactuar con ella. Te puedo referir a nuestros compañeros, por ejemplo, de registro y control de obra y museografía, que es a quienes les toca abrir la caja, dictaminar la obra, colgarla, ¿no? Toda esa relación tan personal de pronto de un marco, que no es un marco de la época de Rembrandt, es un marco aún así hermosísimo del siglo XVIII. La percepción de nuestros colegas, por ejemplo, de prensa, que tratan con todos ustedes, y de redes sociales, de cómo convocar. Como decir, tenemos un Rembrandt en el MUNAL. Nuestro gran jefe de prensa, Carlos Colín, justamente decía, es que tenemos un Rembrandt en el MUNAL. Es como esa sorpresa en el ámbito de lo más personal, más allá de todo lo profesional, es siempre como nos viene a visitar. Literalmente lo tenemos en casa. Los compañeros de curaduría e investigación, pues obviamente haciendo la línea de tiempo, todos los datos biográficos de Rembrandt. Hay algunas obras que ya no podemos incorporar en nuestra cronología porque han sido debatidas, como el famoso hombre con yelmo dorado de la Gemälde Gallery de Berlín, que ya no es de Rembrandt. Recordemos que es un artista que tuvo muchos seguidores, muchos círculos, ha sido muy reinterpretado y algunas veces, también hay que decirlo, pues falsificado, ¿no?, en la historia del arte. Pero en realidad todas estas aproximaciones son en torno a una obra y a 4 que la acompañan, pero redescubriéndonos nosotros también en la propia maravilla de tenerlo en casa. Es algo que a veces ustedes o los públicos no ven, pero toda la etapa de montaje, de colocar las cédulas de nuestros viniles, de que nos faltó una coma, un acento, todo lo que implicara ya ese día a día de un museo, de verdad los rostros, y creo que hay testimonios fotográficos por ahí que tomaron nuestros colegas, de cómo entrábamos y todo se quedaba deteniendo viendo la obra. Es casi como esta actitud de sorpresa que uno pensaría, claro, en el Rijksmuseum de Ámsterdam
pues será quizá un Rembrandt más, o en la National Gallery de Londres, o a lo mejor en colecciones europeas como el Museo del Louvre. Es exactamente lo mismo que a veces a nosotros se nos olvida cuando viene un turista a Teotihuacán, o cuando vemos a un noruego en la zona maya, o cuando vemos en el Tajín a un sueco, o cuando vemos a un norteamericano en nuestra Plaza de la Constitución con la catedral, que los vemos y decimos, ¿qué le pasa si yo paso por aquí diario? Sí, es esa proximidad, esa relación interpersonal a la que una obra te lleva para revalorar también lo propio. Esa creo que ha sido nuestra gran experiencia. Héctor, muchísimas gracias y un gusto platicar Encantadísimo, de contigo. verdad. Gracias. Sean todos bienvenidos, gracias. Estamos aquí en otro lugar del Museo Nacional de Arte y vamos a platicar con Patricia Torres. Ella es coordinadora del área de educación de Munal Más Educa del Museo Nacional de Arte, que es un área que fortalece la sensibilización, la conexión de las audiencias con el arte. Además, dentro de esta muestra en la que vamos a conocer pues más cosas del interior de Rembrandt, también se está realizando un cuadernillo de actividades que va direccionado a familias, a niñas y a niños y a todas las personas que deseen acercarse al arte. ¿Cuánto trabajo hay detrás de este cuadernillo que ustedes ya pueden ver en línea? Por supuesto que platicaremos sobre estos procesos que también complementan esta muestra. Patricia, bienvenida, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo y muchas gracias por recibirnos en el área de educación de Munal Más Educa. ¿Qué es Munal Más Educa y cómo opera para socializar el arte con la ciudadanía? Mira, Munal Más Educa es un espacio, un departamento que se encarga de todo lo que contiene el abanico de posibilidades de relación con los públicos. Desde los programas públicos tenemos programas que tienen que ver con la comunidad, programas que tienen que ver con el concepto de un museo expandido, un museo que sale hacia otros sitios distintos de difícil acceso, trabajar también con comunidades en espacios públicos, ¿no? Con asociaciones, con grupos. También tenemos el programa de visitas, digamos, que sería de los más tradicionales y la columna vertebral del ejercicio educativo dentro del museo. También tenemos laboratorios de arte, que es ese ejercicio didáctico de reinterpretación de las obras de arte, lo que conocemos comúnmente como talleres, pero hay otra serie de acciones que tenemos dentro del área. Y bueno, pues también un programa de experiencias donde integramos esta serie de materiales, o sea, recursos didácticos digitales, presenciales, en espacios lúdicos, en materiales que apoyen el recorrido autogestivo, o sea, es decir, que cuando yo vengo por cuenta propia pueda tener recursos que me ayuden a hacer ese recorrido por el museo. También tenemos toda una parte que llamamos más conceptual o teórica, aunque todo se aterriza en lo práctico, que tiene que ver con la investigación. O sea, el área de educación tradicionalmente se ve como una parte muy pragmática, ¿no? Pero también investigamos, nos formamos públicos. Estamos trabajando con profesores, ¿no? En el programa de formación, con colegas educadores de museos, con estudiantes de licenciatura interesados en temas de mediación, y con personas, pues, adultos medios, digamos, que también les interesan estos temas. Entonces los formamos en mediación, los formamos en recursos didácticos, en propuestas también que nos estamos formando también digitales, ¿no? En todo este proceso de ajuste a estos nuevos tiempos. Y también tenemos todo un programa de encuentros. Es muy importante también abrir y establecer redes con colegas, con otros museos, sabiendo que el museo no es un museo, no es un espacio aislado, ¿no? Hacer red con colegas, y ahora desde la virtualidad es muy importante lo que ha sucedido a nivel incluso internacional. O sea, hemos contactado con colegas en España, en Latinoamérica, en Chile, ¿no? Gente que le interesa que hablemos juntos sobre temas reflexivos sobre el museo, el futuro de los museos, lo que implica la educación dentro del museo en estos espacios, y poder hacer estos ejercicios. Ahí también otro de los programas importantes que tenemos tiene que ver con la inclusión. El Munal es uno de los museos que desde los años 90 tenía ya un programa de inclusión, aunque no se nombraba específicamente como tal, pero actualmente tenemos ese ejercicio con personas con discapacidad. Entonces se trabaja con personas con discapacidad visual, motriz, de lenguaje, ¿no?
intelectual, y hemos ido integrando y cruzando también los diferentes programas para hacer alternativas que puedan ser inclusivas. Elementos que tienen que ver con el enfoque de género también los hemos integrado, o sea, ejercicios con niñas y niños, con mujeres, ¿no?, interesados en la relectura que comentábamos de la obra de arte, no solo por la historiografía del arte como tal, sino desde esos otros enfoques que tienen que ver con el género. Entonces, esta área, bueno, pues plantea ese ejercicio, ¿no?, hacia públicos diferenciados e intentando integrar, pues, las alternativas, pues, contemporáneas de participación, de diálogo, de lectura, ¿no?, de reflexión sobre los contenidos que tenemos y sobre esas lecturas de índole social, ¿no?, o de inclusión, que son muy importantes en nuestros días. La creación de audiencias es todo un reto, porque no solamente es que la gente llegue, sino que se mantenga, que se sostenga, que hagamos comunidades, lo que estamos viendo también en redes sociales, ¿no? Claro. No que nada más venga la gente y nos visite, sino que también interactúe, que forme parte, que se apropie de la información. Decía Virginia Nightingale, que es una estudiosa en el tema de la generación de audiencias, que las audiencias se componen a través de circunstancias culturales, ¿no? Y hablamos de circunstancias culturales desde cómo hablo, cómo me dirijo con la gente, cómo evoluciono en mi familia y demás. Bajo este precepto, ¿cuál es esta metodología que sigue Munal Más Educa para que ustedes puedan lograr no solamente llegar a las audiencias de una sola ocasión, sino construir una relación entre los públicos y el Munal? Sí, mira, en realidad nosotros tenemos, digamos, a partir de abrevar de otras metodologías que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando, que tienen que ver con inteligencias múltiples, con filosofía para niños, o sea, esta parte participativa, reflexiva, entender que el aprendizaje y la experiencia de aprendizaje, que no somos una escuela, no somos la educación formal, estamos dentro del ámbito de la educación no formal, pero la generación de experiencias es fundamental. Entonces, a partir de abrevar de estas metodologías de influencia tanto norteamericana, española, hemos ido integrando algo que nosotros denominamos metodología Munal Más Educa, que tiene cinco momentos que consideramos importantes. El primero tiene que, y lo denominamos así, contacto, ¿no? Ese primer acercamiento con la obra, con el museo, con las personas con las que estamos, ¿no? Hacemos ese contacto, establecemos ese vínculo. Y en ese primer momento el acercamiento es emocional, es vivencial, es retomar tus experiencias previas, tus saberes, ¿no?, la vivencia de la persona en sí. Entonces, así el arte, en el caso del Munal, el arte no es ajeno, sino el arte habla también de mi propia vida, habla también de mis propias sensaciones, de mis propias emociones. Después tenemos un segundo momento que denominamos sensibilización. Ya establecimos ese vínculo, digamos, emocional, que puede ser grato o no. O sea, me puede gustar esa obra artística y me atrae, me inspira, etcétera, o a lo mejor me causa hasta repulsión, ¿no? O sea, me quiero alejar o me da miedo o contacto con alguna emoción dolorosa y me causa conflicto. Pero todo eso es bueno, ¿no?, como elemento importante. La sensibilización, les vamos a dar algunos tips que tienen que ver, digamos, con la parte a lo mejor más técnica, ¿no?, cómo el artista creó esa obra, cómo lo hace, cómo construye creativamente ese ejercicio con el arte, y a partir de esos tips o esos elementos concretos podemos profundizar un poquito más en la observación de la obra, ¿no?, sensibilizarnos sobre el contexto incluso histórico, artístico, y el personaje o el artista particular que estamos viendo en una visita o en un ejercicio. La indagación ya tiene que ver con otro nivel, digamos, de más profundidad. Aquí el eje importante son las preguntas. Nosotros tenemos, digamos, un stock de preguntas que podemos lanzar, por decirlo de alguna manera, a nuestros visitantes, y a partir de ello ellos observar, ¿no?, de manera más profunda la obra, ¿no?, darse cuenta de qué es lo que está sucediendo en el cuadro, más que esperar la respuesta, ¿no?, que naturalmente acudimos al museo y vamos buscando respuestas. Aquí la intención es que nos quedemos con más dudas, ¿no?, y busquemos más, ¿no?
Uno de nuestros retos importantes es que las personas puedan generar sus propias preguntas, ¿no? Que sean preguntas generalmente abiertas, es decir, cuando decimos ¿qué sucede en este cuadro o en esta obra? Es una pregunta que tiene múltiples respuestas, ¿no? Porque para cada persona puede representar cosas distintas y todas son válidas, todas son importantes. Y a partir de ello, bueno, pues vamos penetrando en la imagen, en la obra y en la escultura o en un espacio arquitectónico como es el Munal. La activación es la cuarta etapa de nuestra metodología y tiene que ver con activar la experiencia de aprendizaje, que no implica necesariamente que sea una activación motriz, ¿no? Sino también intelectual, ¿no? Que en realidad va sucediendo en todo el proceso. Entonces, podemos jugar dentro de sala, hacer una actividad dentro de sala, crear una poesía colectiva, convertirnos en los personajes y transitar a crear diálogos entre lo que sucede, imaginar, o sea, plantear esa hipótesis y entrar en ese proceso creativo también. Y la reinterpretación, digamos, lleva un nivel todavía un poquito más. Ahí también ya podemos tener materiales o elementos que nos den un proceso un poquito más largo para que la experiencia con la obra haga un círculo completo, ¿no? Pero todo este proceso, pues sí es un proceso de formación, efectivamente, como tú lo mencionas, en cada una de las actividades y en cada uno de los programas que tenemos. Entonces, es muy rico. Cuando ustedes reciben o le dan cualidad a esta muestra, La diosa de la casa de Rembrandt, Palas Atenea, pues tenían un acervo histórico, cultural, de datos, de todo lo que nos ofrece únicamente esa sola pieza y toda la importancia que tuvo Rembrandt para el barroco, para la historia del arte universal. Y ustedes generan Encuadernarte, Rembrandt, pintor de historias. ¿Cuál fue el reto para socializar también esta pieza y trabajar en conjunto de tal manera que las familias, niñas y niños, toda la gente interesada pudiera aprender también de esta manera lúdica? Pues trasladar a un formato, digamos, digital, ¿no? Que implica texto, que implica imagen, ¿no? Y que también va a ser complementado con actividades de talleres virtuales, digamos, porque también consideramos que la importancia que pueda haber del ir y venir del diálogo con otros, con las niñas y con los niños, es fundamental. Pero en el caso de este material, pues trasladar estas etapas de la metodología a un formato como este, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, y que sucede casi en todos los procesos que hacemos dentro del equipo del Munal, es a partir de los contenidos curatoriales, de toda la información que la curaduría genera, tiene y elabora, ¿no? Pues nos la trasladan y a partir de ello nosotros pues vamos decidiendo qué énfasis podemos hacer en algunos aspectos, ¿no? Desde qué cara, ¿no? Desde considerando que el objeto, digamos, en este caso la obra de Palas Atenea, es como un prisma, ¿no? O sea, un prisma que podemos ver desde diferentes caras, ¿no? Y acercarnos desde diferentes lugares. Entonces, intentando que a través de los textos y las actividades propuestas, pues hacer esa sensibilización, esa indagación y esa activación del conocimiento. Entonces, intentar bajar a un lenguaje que pueda ser accesible, que pueda ser común, que pueda ser entendible con bullets, ¿no? En la sección donde hablamos de Palas Atenea, pues hay unos bullets, es decir, esos puntos con un texto muy pequeño, muy puntual, ¿no? Para que nos dé esos tips, ¿no? A observar, ¿no? En esa parte de sensibilización y buscar esa parte empática con el personaje representado en el cuadro y con el artista, ¿no? A partir de la época y su proceso creativo. Creo que esa es la parte más importante, reconocer los procesos creativos también de los artistas en los momentos en que desarrollan sus obras y la importancia que es tener una obra como esta en el Munal. Por último, Patricia, Encuadernarte, Rembrandt, pintor de historias, ya está disponible desde el pasado 24 de febrero. ¿Cuál sería la recomendación, lo ideal que la gente, para poder acceder a este cuadernillo? Primero, que la gente busque el cuadernillo y después venga a la muestra, o bien que la gente venga a la muestra y después acceda al cuadernillo. En realidad la experiencia puede ser múltiple. Tanto las personas pueden en familia descargar a través de la página web del Munal este cuadernillo,
verlo de manera digital y a partir de ello, bueno, pues hacer la lectura y luego socializarlo entre la familia y realizar las actividades y luego venir al museo y ver la obra en directo, ¿no? Y dimensionarla probablemente de manera particular. Otra opción, pues, natural, es venir a la muestra, ver la obra en directo y luego, como una actividad post visita, o sea, en casa ya, poder realizar esta actividad. Y este material tanto lo pueden hacer digital, es decir, alguien que tenga tablet y tenga estos lápices digitales, pues puede hacerlo en directo, o la opción de poder imprimir el material y hacerlo de manera física, que todavía a muchos pues no se nos antoja mucho hacer este ejercicio. Y la opción, un poco por pandemia, pues también es esta parte digital para que cada quien, si viene, pues puede incluso verlo en el momento de manera digital descargado en su dispositivo, ya sea celular o en su tablet, y verlo incluso directamente ahí, ¿no? O sea, ir reconociendo el material en la propia sala. Perfecto, se descarga en PDF. Se descarga en PDF, efectivamente. Perfecto. Pues Patricia Torres, coordinadora de área de educación de MUNAL Más Educa, ¿en dónde podemos encontrar este cuadernillo y también formar parte de las actividades que nos ofrece el MUNAL? Pues el material lo pueden descargar en la página del museo. Va a salir un banner en la página de Facebook del Museo Nacional de Arte y ahí vendrá la liga para que puedan acceder a descargar el material. Nosotros, el área de MUNAL Más Educa tiene un grupo de Facebook al que se pueden sumar y ahí verán también las actividades que regularmente tenemos en todos estos programas y sumarse a este grupo de Facebook. Perfecto, pues muchísimas gracias y un gusto platicar sobre este tema. Igualmente, pues bienvenidos. Gracias. Gracias.